De la misma manera como Saulo pudo ser cambiado por el poder de Dios, así también cada uno de nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón y el hecho de estar aquí es porque amamos a Dios. Amén. El hecho de que usted haya venido y haya separado este tiempo para buscar de Dios es porque a usted le interesa a Dios. Usted ama a Dios. Usted busca del Señor. No somos perfectos, cierto es, pero Dios quiere que logremos esa perfección. Y para eso nos dio una herramienta. Nos ha dado herramientas aquí en la vida. Para eso nos bautizó con su Santo Espíritu, para recibir el poder. ¿Pero el poder para qué? El poder para ser testigos, el poder para vencer el pecado, el poder para vivir en santidad, el poder para compartir las buenas nuevas de salvación al que está a nuestro alrededor. Ese poder para ser testigos, para testificar, es lo que el Señor busca darnos como herramienta para nuestras vidas. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿pero quién es Saulo? Porque yo les estaba hablando de Saulo. Saulo es el apóstol Pablo. Ese es el nombre con que sus padres le bautizaron, le inscribieron. Pero Dios le puso el nombre de Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. ¿Sí? Y bueno, yo quiero ampliar este tema, y si ustedes me acompañan en sus Biblias, hablan en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Por favor, si me siguen con sus Biblias. Hechos 9, del 1 al 19. La palabra del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, esta es la vida de Saulo. Saulo era un conocedor de la palabra de Dios, asistía a las sinagogas, era un miembro activo, representante del grupo aquel, y en pensar que servía a Dios de esa manera, él quería desaparecer a los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los cristianos, los seguidores de Jesucristo. Ellos. Entonces Saulo, como era celoso de guardar las enseñanzas, él quería desaparecer a todo el que esté en aquel camino. Inclusive pidió cartas de autorización para entrar a la casa de las personas que estaban en el camino, no con mayúscula, porque así les llamaban a los de este grupo, seguidores de Cristo. Entonces él pidió cartas de autorización para entrar y sacar a mujeres y niños de los hogares y matarlos. Pero estando en el camino, tuvo un encuentro con Jesús. Estando en el camino, tuvo un encuentro con Dios. Y la luz del Señor le resplandeció. Si ustedes siguen conmigo en este texto que estamos mirando y ven el versículo 3, en el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuchen, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y a mí se me viene a la mente un versículo que está en Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A nosotros también nos ha brillado un resplandor del cielo cuando hemos podido leer su palabra. Nos ha hecho mirar su luz. Y por la luz que hemos mirado, hemos conocido la verdad. Y la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres sabemos aquí en este lugar? Amén. Sí, mis hermanos. Conociendo la palabra del Señor, conocemos cuáles son los parámetros a seguir. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Esa luz nos ha brillado en nuestras vidas, porque andábamos en oscuridad. Y cuando andábamos en oscuridad era muy fácil extraviarnos. También, andando en oscuridad, es fácil tropezar, mis hermanos. Pero cuando tenemos la luz, podemos mirar el camino y evitar esos obstáculos que nos hacen tropezar. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto era una profecía en Isaías, que iba a venir Jesús. Esto era la profecía de la venida de Jesucristo, ¿sí? Pero ya aún en Juan, en el Nuevo Testamento, si ustedes igual me acompañan y pueden ir subrayando todos esos versículos para que ustedes lo vuelvan a leer en su casa. Juan 8:12. La palabra del Señor dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos seguimos al Señor Jesús? ¿Cuántos? Levante su mano sin temor. Levante. Mire, el seguirle al Señor Jesús es una de las bendiciones más grandes que tenemos en nuestra vida. El haber conocido a Dios en nuestras vidas, a Dios como en realidad se ha revelado a través de la palabra, ha sido la bendición más grande, porque Él nos sacó de la oscuridad. Él nos sacó de las tinieblas en que estábamos andando, porque en nuestra vida yo al menos le puedo testificar que no tenía ni siquiera ganas de vivir, no tenía ni gozo por vivir. Saben que yo vivía por vivir, porque así es la vida, ¿no? Pero conociendo a Dios, tuve un propósito, mis hermanos. Y gracias al Señor, conocí al Señor cuando tuve 17 años. Y desde ahí mi vida cambió. Desde ahí fui libre de opresiones, libre de resentimientos, libre de temores. Porque aquí están mis papás y ellos pueden testificar. Solamente yo viendo un perro, yo me escondía, gritaba, tenía temor, no salía. En una ocasión recuerdo que yo iba caminando en la calle con mi mami y vi a un perro, y ha estado ese perro, creo que muerto o acostado, pero yo le vi el perro y lo que hice del susto es coger y empujarle hacia ese perro, pero fue del susto y ese perro ha estado muerto. Pero así era mi vida, mis hermanos. Así era mi vida, y yo creo que la vida de cada uno de los aquí presentes. Dios me sacó de esa vida. Dios me sacó de esa vida. Y Dios me sacó a vivir una vida, y una vida en abundancia, a tener un hogar. Mi hogar fue salvado solamente por el poder de Dios. Yo tuve 6 años y medio de conocerle a mi esposo, de ser novios, tanto tiempo. Bueno, así eran los mundanos, y era mundana. Pero me casé poquito después de haber recibido al Señor, y mi esposo apresuró el tiempo de matrimonio justamente porque conocí a Dios. Y yo ya, mis pensamientos cambiaron, mi manera de ser ya era otra. Y él tenía temor de perderme, entre comillas, y apresuró el tiempo de casarnos. Y sí, de verdad, mi matrimonio duró 6 meses, y a los 6 meses estábamos hablando de divorcio. Si no hubiera sido porque Dios entró a nuestras vidas, no estuviera aquí, mis hermanos. No tuviera mis hijos, no tuviera esa familia que el Señor me ha bendecido, no tuviera mi esposo, porque el esposo que yo tengo ahora no es el que yo elegí. El esposo que yo tengo ahora es el que el Señor cambió, le hizo una nueva criatura. Mire, todas esas cosas son hermosas. Si la gloria sea para el Señor. Lo más hermoso que nosotros tenemos en nuestra vida es haberle conocido a Dios. Es la decisión, la mejor decisión tomada en nuestras vidas. Y la bendición sigue de generación en generación. Es cosa seria, mis hermanos. Por eso es que yo les animo a que le tomemos a este camino, al camino de la verdad, a nuestra vida cambiada en serio, porque las bendiciones son de generación en generación, pero no es automático, mis hermanos queridos. Hay que propiciar, nosotros tenemos
tenemos que propiciar que esas bendiciones sean reales en nuestras vidas. Usted tiene que constantemente obrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a esta guía de vida, para que esas bendiciones sean realidad en nuestras vidas. Sí, muchas veces tenemos errores los cristianos y creemos que todas las promesas ya nos van a venir automáticamente, solamente por repetirlas de memoria. Pero no, siempre antes de cada promesa hay una condición. Hay una condición que nosotros necesitamos actuar. En Deuteronomio hay bendiciones, mis hermanos. Pero usted lee Deuteronomio y le encanta leer Deuteronomio y le gustan las bendiciones porque usted se siente, pero en la gloria, leyendo las bendiciones. Pero al comienzo de las bendiciones dice: si me obedecieres, si enseñaras a tus hijos, si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero no, nosotros nos aprendemos, pide todo lo que quieras y el Señor te dará. Pero el Señor dice: si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos propiciar. Las bendiciones están ahí, las llaves están en sus manos, pero usted tiene que meter las llaves en el cerrojo de la puerta para que esa puerta se pueda abrir. Usted tiene que propiciar que sus hijos aprendan la palabra de Dios. Usted tiene que propiciar que sus hijos amen al Señor. ¿Cómo les enseña a sus hijos buenas costumbres? Insistiendo, una, otra, todos los días, todo el tiempo, el momento en que ellos estén haciendo lo contrario es el momento de recordarles. Así se enseña a los hijos, mis hermanos. No es una sola vez. Muchas veces decimos: ya me canso. Sí, siga nomás. Tome fuerzas y siga. Ese es el trabajo de los padres. A los hijos les tenemos únicamente un tiempo, mis hermanos. A veces veo que ha pasado rápidamente ese tiempo. Y los hijos se van. Porque tienen que irse, mis hermanos, porque es la ley de la vida. Y no hemos aprovechado el tiempo que hemos podido estar con ellos. No hemos aprovechado. Y después nos estamos quejando. Mis hermanos, los que todavía tienen sus hijos pequeños, aprovechen, pero aprovechen enseñándoles cosas buenas. Aprovechen instruyéndoles en el camino del Señor. Aprovechen haciéndoles amar a Dios. ¿Cómo una persona puede amar a Dios? Cuando usted le conoce a Dios. Cuando usted conoce a alguien, comienza a caerle bien. Comienza a mirar las cualidades que tiene. Cuando usted pasa con mucho tiempo con esa persona, usted comienza a ver cada detalle, cada gesto, cada cosa linda que tiene aquella persona. Mientras usted pase mucho tiempo con el Señor y enseña a sus hijos a pasar tiempo con el Señor, ellos se van a enamorar de Dios. Ellos se van a enamorar de Dios. Y por amor, ellos van a seguir los caminos del Señor. Pero para eso se necesita tener amor, mis hermanos. Amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Y eso es lo que necesitamos. Que esa multitud de pecados que nuestros hijos puedan tener, nosotros con ese amor poderles guiar a través de la palabra del Señor. Es la mejor decisión que usted ha tomado, mis hermanos. Pero que esa bendición, que ciertamente no es que no cuesta nada. A nosotros no nos ha costado nada la salvación, mis hermanos. Pero a Dios le costó su Hijo. Y a Jesucristo le costó la vida. Le costó
hasta la última gota de sangre. Eso es lo que ha costado, mis hermanos. Pero claro, para nosotros fue gratuito. Por eso muchas veces no valoramos lo que nos viene gratis. Pero no, mis hermanos, ahora en la verdad nosotros tenemos que entender, así como Saulo tuvo ese encuentro con el Señor, y la luz, esa luz resplandeciente alumbró su vida, asimismo esa luz tiene que alumbrar nuestras vidas. La experiencia del toque de Dios le dio la convicción a Pablo que debe obedecer. Si ustedes me acompañan en el versículo 6 del mismo de Hechos 9, donde estamos leyendo, dice, Hechos 9:6. Dice, él, se refiere a Saulo, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tuvo el convencimiento de su pecado. Por eso estuvo temeroso, por eso estuvo temblando, porque cuando tuvo un encuentro con el Señor, él se estaba dando cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí el Señor le certificó y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué pecado que nosotros hemos tenido que no nos hemos dado cuenta? ¿Qué es lo que nos ha estado redarguyendo en nosotros? ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar? A veces nos cuesta obedecer. A veces nos molesta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y cuando leemos en la palabra del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí sí decimos, no, a mí no me gusta el fanatismo. Eso sí que a mí no me gusta. No, yo voy a hacer, pero a mi manera. Y a su manera se va a ir derechito al infierno. Porque no es a la manera que nosotros queremos, mis hermanos. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, mis hermanos. Entonces, en esta experiencia del toque de Dios, le dio a Pablo la convicción para obedecer. Mire, si él tenía en sus manos hasta cartas para cumplir su objetivo. Pero el tener un encuentro con el Señor le hizo meditar, le hizo darse cuenta. Por eso él estaba temblando y estaba temeroso, imagínense. Por eso muchas veces nosotros somos redargüidos. Y el Espíritu Santo nos dice, estás haciendo mal. No está bien lo que tú estás haciendo. Pero a veces somos tan tercos que por donde entramos, por ahí queremos salir también, porque por ahí tengo que hacer, ahí está bien. Pero eso no tiene que ser así, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener humildad. Y en la humildad está el saber reconocer que también nos equivocamos. No somos perfectos. Los hijos de Dios de pronto no somos perfectos, pero sí vamos camino a la perfección. No tenemos que quedarnos en la mediocridad, cierto es. Pero también entender que sí nos podemos equivocar. Me estoy apoyando en mi propia prudencia. ¿Qué estoy haciendo? Recapacite. Muchas veces decisiones mal tomadas en nuestra vida nos traen mucho dolor. No solamente a nosotros, sino a toda la familia. Toda la familia sufre las consecuencias por decisiones mal tomadas. Y esto tiene que ver con la cabeza del hogar, porque ellos tienen la última palabra. Pero muchas veces hay decisiones mal tomadas. ¿Sí? Tenemos que entender
que el tener un encuentro con el Señor nos da a nosotros el convencimiento de estar en un error. Necesitamos arrepentirnos, así como Saulo se arrepintió. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestros errores. El Espíritu Santo le convenció a Saulo y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa debería ser nuestra oración, y preguntarle a Dios: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué debo hacer, Señor? Sí, estoy en un error, te conozco, Señor, pero ¿qué debo hacer? Guíame, guíame. Tengo que cambiar. Es que es imposible que usted logre cambios, logre tener resultados buenos haciendo lo mismo que está haciendo en su vida, si los resultados no son buenos. Si sigue haciendo lo mismo y tiene en su vida cosas que no le agradan, en su hogar cosas que no le agradan, si sigue haciendo lo mismo, va a seguir usted teniendo lo mismo. Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios, y a veces esos cambios nos molestan. Es difícil tener cambios en nuestra vida y nosotros somos cómodos, eso es todo. Queremos la comodidad, ni cambio siquiera. No, mis hermanos, los hijos de Dios, el Señor nos ha dado la bendición, la autoridad de ir de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y dice que iremos de poder en poder. ¿A cuántos les gusta eso? Podemos darle un aplauso al Señor. Ese es el pensamiento de Dios para nosotros, sus hijos. Que vayamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, de poder en poder. Pero cuando hay personas tercas que no queremos entender y que queremos hacer a nuestra manera, ¿cree que vamos a ir de victoria en victoria? De poder en poder. ¿Qué va a poder? Dios siempre provee de siervos temerosos, de hijos suyos. Los hijos de Dios siempre somos instrumentos, siempre somos bendición para las vidas de los que nos rodean. Y veamos en Hechos 9:10, continuemos. Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Cuando nosotros estamos en comunicación con Dios, Dios responde. Dios no se esconde. De pronto no es en el tiempo que nosotros pensamos, no es en el tiempo que nosotros queremos, porque nosotros queremos las cosas ya, rapidísimo, automático, así como el microondas, 1 minuto ya caliente la comida. Nosotros necesitamos entender que Dios nos escucha, y así como escuchó aquí a Saulo, escuchó la oración, porque él estaba orando. Él estuvo 3 días sin ver, y dice que en esos 3 días no comió ni bebió. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Ayunando. Estuvo 3 días ayunando, estuvo orando, y el Señor contestó esa bendición, ese tiempo que él estuvo ciego. 3 días ciego, para que no crea que fue coincidencia, que justo le resplandeció una luz, y no, 3 días ciego. Cuando nosotros estamos en comunicación con Dios, Dios responde. Y si me siguen, en el versículo 11 del capítulo 9 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice? Él ora. De tal manera que, mis hermanos, cuando usted esté orando, cuando usted esté buscando de Dios, no vaya a pensar que Dios no le ha escuchado, ni se imagine que Dios se olvidó de usted, porque Dios es nuestro Padre, y es un buen Padre. Es un Padre que no se olvida de sus hijos. Es un Padre que concede el anhelo de nuestros corazones cuando nosotros nos deleitamos en Él.
es un Padre amoroso, misericordioso. Él lo va a escuchar, Él le va a escuchar. Siga orando, siga clamando. Dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. No solamente nos va a responder, sino que nos va a enseñar un panorama más grande que nosotros no conocemos. Nos va a dar la bendición inclusive de escoger entre lo que nosotros queramos. Las dos cosas son buenas. ¿Qué es lo que tú quieres? Muchas veces me ha dicho a mí eso. He dicho: Señor, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y me ha dicho: sí, las dos cosas son buenas. Escoge lo que tú quieras. Igual te voy a bendecir. Y así le va a decir a usted también. Porque es su hijo, es su hija, es nuestro Padre. Dios no tiene preferencias con nadie. Dios tiene tanto amor. Dios mismo es amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. A Él no se le acaba el amor, ni a nosotros tampoco. Podemos tener cuántos hijos, que no es que se va a dividir el amor para los que tenemos y que solamente un hijito tiene mucho amor. No, mis hermanos, el que tiene amor tiene todo. Sí, porque Dios es amor. Entonces, Dios habla a través de las enseñanzas de la palabra. En este momento el Señor le está hablando a usted. El Señor nos habla también en los devocionales que tenemos cada día nosotros, como personas, como pareja, como familia, con nuestros hijos. Dios también nos habla a través de las enseñanzas bíblicas que tenemos en la iglesia, en el hogar. O también en los ministerios como de varones, de mujeres, de jóvenes que tenemos aquí. Dios nos habla. Dios le va a estar hablando a usted. Tenga por seguro que el recibir la vista y ser llenos del Espíritu Santo es una bendición que Dios quiere darnos a todos nosotros. Vamos al versículo 17. En el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué le envió al siervo? ¿Para qué? Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué estamos nosotros aquí predicando la palabra de Dios? Para que usted reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos hizo ver. Pero una cosa es triste, mis hermanos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Vamos al versículo 18. Ahí la sanidad de Dios es una dádiva de su amor. En el versículo 18, si ustedes me acompañan, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Sí? La sanidad de Dios es una dádiva de su amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero esto es importantísimo. Pero la obediencia, nuestra obediencia, es una demostración de nuestro amor a Dios. La sanidad de Dios es una dádiva de su amor para nosotros. Pero la obediencia es una demostración de nuestro amor hacia Dios. Mi hermano, si usted no obedece, ni siquiera le diga: Dios te amo, porque es mentira. Cuando nosotros queremos demostrarle el amor a Dios, obedecemos. Obedecemos su palabra. Obedecemos sus instrucciones. Solamente ahí podemos decirle: Dios, te amo. Te amo.
Y de verdad, el Señor va a recibir esa palabra, porque es igualito cuando en los matrimonios los maridos van y les dicen a las esposas, mi hijita, mi bonita, mi cielo, mi tesoro, cuando quieren algo. Y durante el día, solamente poniéndole los defectos, haciéndole mirar en lo que se equivocó, diciéndole lo mal que está. No, mis hermanos, con Dios las cosas no son así. Dios nos ama incondicionalmente, pero así como nos ama incondicionalmente, nosotros necesitamos obedecerle incondicionalmente, porque eso es amor. Eso es nuestra demostración de amor. Y vamos al versículo 18. Ya leímos, ¿no? Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Quiero enfatizar la palabra levantándose. Sí fue bautizado, pero ¿qué tuvo que hacer él? Es una decisión para un cambio de vida. Usted tiene que tomar una decisión y ejecutarle, porque en este momento usted está siendo convencido por el Espíritu Santo de lo que usted tiene que hacer. Pero no ha pasado nada si usted no obedece, no toma la decisión de ejecutar lo que está queriendo hacer. ¿Sí? Así como el hijo pródigo. Él se dio cuenta de que estaba mal, queriendo comer las migajas, la comida de los cerdos. Y recapacitó, dijo, en la casa de mi papá, los jornaleros tienen que comer en abundancia. Yo, hijo del dueño de la hacienda, y estoy aquí mendigando la comida de los cerdos. ¿Qué pensó él? Dice, no. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Se siguió sentado? Él se levantó y fue. Así necesitamos nosotros ejecutar lo que el Señor nos está diciendo, lo que tenemos que hacer en este momento. La obediencia. Mis hermanos queridos, muchas veces estamos llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha bautizado con el Espíritu Santo y cuando pusieron las manos sobre nosotros hasta hablamos en lenguas, es decir, fuimos llenos del bautismo del Espíritu Santo, fuimos inundados de su presencia. Pero al salir se acabó. ¿Por qué? Porque usted no es obediente. Usted no permanece en esa bendición. Porque aquí estuvo lindo todo, pero afuera su vida continúa igual que como entró. Y no es así las cosas, mis hermanos. Mire, aquí estamos invirtiendo un tiempo. Esto es una inversión, no es una pérdida de tiempo. Inversión para cada una de nuestras vidas, porque aquí se viene a aprender lo que dice la palabra del Señor. Usted viene a entender lo que el Señor quiere de su vida, pero si usted no obedece, si usted no toma la decisión para ejecutar un cambio en su vida, no ha pasado nada. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos permanecer en ese poder que el Señor nos ha dado. Y la única manera de permanecer en ese poder que nos lleva al bautismo en el Espíritu Santo es ser obedientes. Y obedientes a su palabra, a su mandato, a los principios que el Señor nos da en el matrimonio, a lo que es debido en nuestras empresas, en nuestros colegios. Siempre basándonos, nuestra guía es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mejorar para bien. Cada día debemos de ir de victoria en victoria. Cada día algo bueno debe haber en nuestras vidas. Es que es imposible, mis hermanos, que nosotros vivamos y seamos los mismos que cuando antes, cuando el Señor quiere que seamos cada día mejores. El Señor no nos quiere ver en tristeza. El Señor no nos quiere ver en miseria, en pobreza.
No es que la pobreza sea pecado, muchas veces hay que pasar por esas situaciones difíciles para que el Señor, en medio de la prueba, del desierto, de la necesidad, nosotros algo aprendamos. Pero no quiere decir eso, que toda la vida vamos a vivir en miseria. Muchas veces nuestro cuerpo se enferma, porque este cuerpo tiende a enfermarse. Y tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Todo eso es bueno para nuestro cuerpo. Tener nuestros tiempos de descanso. Todo eso es bueno para nuestro cuerpo. Dios quiere darnos cosas buenas. Dios quiere que seamos felices, mis hermanos. Qué absurdo que usted piense que Dios se goza con su sufrimiento. Y usted viene acá a rogarle, Señor, ya ten misericordia de mí. No es ese Dios el que yo conozco. Yo conozco un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Usted necesita conocerle más a Dios para que sepa, aún en las dificultades el Señor ha sido bueno. Aún en los sufrimientos Dios se ha glorificado. No quiere decir que la prueba que esté pasando es una maldición de Dios. Son situaciones, son oportunidades en nuestra vida para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Mis hermanos, dice el Señor en su palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito fuimos llamados. Aún las cosas malas que nosotros estamos pensando que nos está ocurriendo en este momento y que estamos resentidos con Dios por esas cosas malas, arrepiéntase de estar resentido con Dios. Mejor levántese y diga, Señor, perdóname. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son las decisiones a tomar? Y el Señor va a guiar. El Señor no se esconde. Dios quiere de nosotros darnos vida y vida en abundancia. Mis hermanos, y nunca me cansaré de decirle, porque yo he podido experimentar la bendición de Dios en mi vida. Y así como yo he podido experimentar, usted también. Y cada uno de nosotros tenemos tantos testimonios, tantas cosas que podemos glorificar a Dios, que tiempo nos faltaría. Pero es el tiempo, mis hermanos, de que ya nos levantemos y tomemos la decisión de enmendar, de cambiar y de hacer las cosas para la gloria del Señor. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.